Aleluya, hermanos. Muy buenos días. Excelente que estén aquí. Vamos a compartir algo, ¿no? Cuando pasa algo, ¿qué sucede cuando abrimos las puertas de la iglesia, no? Nosotros somos victoriosos cuando venimos aquí y escuchamos la palabra, vivimos la palabra. Me rehúso a vivir como víctima. Tú eres desordenado, claro. La mayoría de los creyentes pueden hablar de cuán bueno ha sido Dios con ellos, pero te puedes dar cuenta realmente cómo viven, si realmente han sido tan buenos como dicen decir, o solamente lo dicen de dientes hacia afuera. Nuestras canciones reflejan victoria, son un llamado para hablar y salir en armas, pero no es una guerra con alguien más, sino contigo mismo para creer lo que dice Dios de ti. Vivimos vencidos porque no creemos muchas veces lo que Dios dice de ti o de mí, pero cuando tú crees nada te va a molestar. ¿Por qué? Porque la vida es así. La vida sigue adelante. Hay circunstancias que pasan en nuestra vida que nos hacen dudar en la relación con Dios, que nos hacen dudar de las habilidades de Dios y se refleja en nosotros cómo respondemos hacia otras personas que aún no son salvas y le preguntas y te preguntas, no, ¿por qué vives de esa forma? Entonces recuerda, cuando tú vives en Dios, tú eres un representante de Dios. Pero ¿cómo estás representando a Dios? ¿Estás representando con autoridad todos los días de tu vida? ¿Lo representas con autoridad cuando vas sobre el fuego? La Biblia dice, vas a pasar por el fuego. Y la Biblia dice, cuando vayas a pasar por el fuego, yo voy a estar contigo. Entonces Dios de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está conmigo. ¿Por qué tengo que estar sudando en las cosas pequeñas? Vamos a irnos a la palabra esta mañana. En el hermano Freddy nos dijo que vamos en la semana 21. Puede ir la cuenta, ¿no? Pero vamos a hablar de los creyentes que son desordenados y capaz de que tú eres uno. O pregúntate, ¿tú eres uno? La verdad es de que la mayoría de los cristianos son desordenados. Hablamos y hablamos, pero no caminamos y caminamos. Queremos caminar en la palabra del Señor, pero tenemos problemas debido a donde estamos parados actualmente y también en base a lo que Dios quiere que nosotros. Entonces tenemos problemas en lo que estamos pasando y tenemos un gran problema queriendo ver las promesas de Dios verse en nuestras vidas. No lo vemos. Los discípulos no tenían ese problema. Imagínate tener ese problema. Imagínate despertarte como despertarte en esa época y que los romanos llegaran y te metieran a las catacumbas o que te mandaran con los leones. Eso es difícil, ¿verdad? O imagínate cuando los cristianos los quemaban. Imagínate por millas. Los caminos estaban llenados por cristianos quemados. ¿Imaginas que te quemaran por seguir a Cristo? ¿Imaginas como alguien como Juana de Arco cuando la quemaron dijo, gracias a Dios? ¿Qué pasa a la iglesia de Dios? ¿Qué pasó con nuestra fe en Dios? La prosperidad. Nosotros no necesitamos a Dios. Y yo tengo un trabajo que suple mis necesidades y no necesito a Dios. Esa es la mentalidad de ahora. Pero cuando tú te sometes a Dios, no necesitas de los demás. Entonces recuerda, la prosperidad es importante, pero no es para que te agarres de ella. La prosperidad es para darle gracias al Señor, porque el Señor es quien te da la prosperidad. Entonces, eres mejor que cualquier posesión que tengas. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Tú eres un hijo de Dios verdadero y necesitamos actuar como tal. Puede que haya príncipes y reyes en Arabia Saudita. ¿Sabes qué les enseñan a los príncipes? Cómo actuar. Les dicen, tú eres
espero que actúas como si tú tienes autoridad, como alguien de la realeza. Tú tienes que actuar cuando alguien se inclina ante ti. Tú tienes que actuar. Que tienes, imagínate, así que tú tienes que actuar. Porque tú eres, no actuarlo, vivirlo. Que tú eres el Hijo de Dios. Cuando viene el enemigo, tú sabes que el Dios te va a mantener fuerte. Así que no te dejes someter, porque Dios está contigo el control. Entonces, ¿qué es lo que compartes realmente? ¿Qué es lo que comparte lo que dices? ¿Contradice esto? ¿Contradice la transformación de Dios en tu vida? Está llena de solamente de pensamientos de no puedo, no puedo hacerlo. Mi Biblia a mí me dice que yo soy una nueva criatura. Entonces si estoy pensando negativo en base a mi vida y estoy pensando de esa forma, no puedo caminar en las bendiciones de Dios. Entonces yo tengo que echar fuera esos pensamientos para ser renovados y no ser desordenado. Leí un artículo esta semana que me di cuenta de muchas cosas de lo que dicen las personas y dije, wow, esto puede ser muy verdad. Muchas personas se pueden ser molestas con esto, pero vamos a compartirlo. Pero las personas piensan que pueden cantar, ¿no? Muchas veces las mujeres, ¿no? Piensan que pueden cantar. Relaciones pasadas, los dolores que has vivido, que no te sientes bien contigo mismo en tu cuerpo y repasar mentalmente conversaciones antiguas. Piensa en esto. ¿Cuán verdad es esto para ti? No piensas cuando hubiera hecho esto en vez de aquello. No piensas en cuando alguien te confrontó y alguien se puso enojado y piensas la siguiente vez que lo vea voy a decir esto, voy a hacer aquello. Entonces no nos gusta creer o que somos tan malos como somos, pero no puede ser tan bueno si sigues metido en esa mentalidad. Entonces tienes que ser honesta contigo mismo. En cambio los hombres, nosotros lo que tenemos que hacer el siguiente día, nuestros juguetes y qué es lo que hemos completado. Y somos simples. No hay nada difícil en nosotros. Los cristianos que son desordenados ignoran la revelación de la vida transformadora en tu vida. Tú no eres quien decías ser o quien eras anteriormente antes de Cristo. Pero no lo creemos muchas veces y no actuamos como deberíamos de actuar. Creemos la palabra, pero no creemos la palabra suficiente para ser de una forma diferente. Porque en tiempos difíciles tenemos que importar, es que estar siempre alerta. Vamos a Efesios 3:20. Dice, muchas de las veces ignoramos las revelaciones de Dios en nuestra vida. No puedo explicar esto, pero me he dado cuenta que el misterio de la Biblia los ha revelado a nosotros. ¿Y sabes qué pasa cuando alguien te, te lo muestra? Muchas personas puede que estén alerta, pero la verdad aún no ha sido revelada a ellas o no lo han visto realmente. ¿Por qué? Porque si realmente vieras la verdad del Señor, automáticamente tú estuvieras caminando en la verdad del Señor, estuvieras cambiando y estuvieras teniendo un mejor ejemplo de lo que tú tienes para ti mismo. Te voy a dar un ejemplo. Yo muchos años sirviendo al Señor, quería regresar donde era y no funcionó. Incluso cuando estaba ahí en esos momentos, yo no encajaba. Terminé en la cárcel de nuevo. No actué como un convicto. No cambié. No actué como los demás. Solamente tenía y podía defenderme en base al Señor. Cuando salí de la cárcel, una persona fue a buscarme después de la cárcel. Dije, gracias a tu esposo
he tenido una nueva forma diferente de pensar. Pero saben, aún así en mis peores momentos yo tenía que ser verdadero en lo que el Señor me había creado. Entonces muchos de nosotros no son reales en lo que el Señor te ha dicho que eres. Aún siguen dudando de lo que realmente ha hecho o cambiado en su vida. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes en estos momentos? ¿Estás pensando que realmente has cambiado o no? ¿O sigues metido en esa mentalidad que no puedes pensar? Hay un ejemplo, ¿no? Hay una persona que tiene dos mentes. Imagínate una persona que es como bipolar. O una persona que tiene doble mentalidad. Que quieres servir al Señor y quieres hacer todo, pero a la vez quieres tirar fiesta. Quieres hacer lo que el Señor te está mandando hacer, pero también sabes lo que te puede impactar. Entonces, cuando tienes una doble mentalidad, en la mentalidad en el Señor y en el mundo, no puedes caminar. ¿Por qué? Porque estás sometido en base a tus malas decisiones y a que no eres fiel en lo que estás haciendo. No eres verdadero en lo que estás haciendo. Entonces, todos aquellos pensamientos los tienes que enterrar. Entonces, muchas personas pueden que sí sean verdaderos en lo que eran antes del Señor Cristo. Porque anteriormente estaban comprometidos 100% en las cosas malas. Pero una vez que se cambiaron al Señor, están comprometidos solamente un porcentaje. No están comprometidos 100%. Así que tienes que pensar cómo estás en estos momentos. ¿Cuánta confianza tienes de ti en estos momentos? O la habilidad del Señor en ti para hacer las cosas diferentes. Puedo decirles, si estás orando, puedes hacer, cuando estás en oración, en ayuno, te sientes poderoso, te sientes grande, ¿verdad? Pero si no oras y no ayunas, no te sientes poderoso, ¿no? Pero recuerda, el poder del Señor reposa hacia ti. No importa lo que tú estés haciendo, sino importa es de que el Señor esté en ti y tú lo reconozcas para que el Señor trabaje en ti. Claro, tienes que meterte en una relación con el Señor para tener mejor comprendimiento, pero eso no quiere decir que el poder del Señor está o no está en ti. Claro que está en ti. Pero la mentalidad que tienes, muchas de las veces le haces más caso al enemigo, le haces más caso al diablo y no te dejas cambiar. Entonces como creyente debes hacerte y tienes que hacer un cambio, como caminar, hablar y creer y pensar como que ya estás en el Señor. Si no, te vas a mantener socavado y sometido al enemigo. ¿Por qué? Porque tu mente no se da cuenta que ya eres libre de todos aquellos problemas que tenías. Ya no estás agarrado, eres libre. Esas cadenas han sido rotas. El Señor pagó en la cruz por eso. Así que tú eres libre. Recuerda, tú no puedes comprar esta salvación. Solamente Él la dio gratis por ti. Él vino y te lo dio gratis. Lo único que tú tuviste que hacer es aceptar al Señor como tu Señor y Salvador. Entonces ahora cambia, levántate y sigue caminando en esa gloria. No te pierdas de las bendiciones que el Señor tiene para ti. No te pierdas de su presencia. Lo más importante, no te pierdas de la presencia que el Señor está esperando para ti. Imagínate vivir y siempre estar buscando en el amor del Señor, esa presencia del Señor. Eso es lo importante. Recuerda, tienes que salir de ese hoyo mental para poder entender que el Señor solamente quiere tener una relación contigo. No necesita nada más de ti, solamente una relación. Y como toda relación, Él va a estar ahí contigo. Pero tú estás con Él, tú lo estás buscando. Pero en estos momentos, ¿tú crees o no? ¿Cómo es tu vida diariamente? ¿Cuántas veces en tu vida te disculpas por las cosas que haces? ¿Por qué? Porque muchas de las veces solamente crees que si lo ocultas o vives como antes vivías, no necesitas disculparte. Pero cuando estás en el Señor, tienes ese ardor en tu corazón de que tienes que hacer las cosas diferente. ¿Estás teniendo esa urgencia por querer cambiar o no? ¿Estás teniendo esa urgencia por hacer las cosas diferentes? ¿Estás en estos momentos viendo la diferencia de tu viejo caminar y tu nuevo caminar? ¿Estás entendiendo los problemas que están surgiendo o no? Así que
tienes que darte cuenta en qué estás pasando. En Efesios decía, y ahora gloria sea Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Su poder actúa en nosotros, muchachos. Jesús está con nosotros bendiciéndonos. Jesús está con nosotros en todos momentos. Y también tenemos aquí en 2 de Timoteo 1:14, dice, con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. Entonces el Señor está contigo. El Señor está contigo en todo momento. Señor que estuvo conmigo en estos momentos aquí en el púlpito, está conmigo en los lugares más oscuros, y su gracia y su me hace regresar. Entonces no puedes estar tan lejos como para que el Señor no vaya por ti y se te saque por ahí, pero tú tienes que creer que el Señor te quiere, que el Señor está en ti. Tú tienes la habilidad para decir no. Tú tienes la habilidad para cargar cosas buenas. Pero muchas de las cosas, problemas o las primeras razones es que hemos llenado de cosas feas toda nuestra vida. Porque muchas personas te pueden decir, no puedes venir a la iglesia un día y decir que ya eres sano, salvo. Y muchas personas te dicen que cuando vas a la iglesia eres una víctima. Entonces esas personas no te pueden decir nada de ti, porque la Biblia dice que Jesús toma el poder de Satanás y no tiene el poder sobre ti. Entonces el único poder que tiene Satanás como para ti es engañarte, es todo. No te puede tocar. Entonces muchas personas dicen que hay una lucha entre Dios y Satanás, pero no, eso fue hace muchos años, hace muchísimos años atrás. Eso ya no está pasando. Ahorita la única forma es de que Satanás quiere de ti engañarte. Así que Jesús clavó tus pecados y mis pecados en la cruz del Calvario. Así que tienes que creer que hay cosas nuevas. Ya no tienes que creer o pensar como religioso. Tienes que saber y creer que el Señor está contigo y que tú estás saliendo adelante. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:14. Dice, con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que te ha encomendado. Entonces, ¿qué se te encomendó? Dice, el Espíritu Santo está en ti. El Espíritu Santo hizo su casa en ti. Entonces, ¿cómo puedes vivir derrotado si el Espíritu Santo vive en ti? ¿Cómo? Al no creerle. Vamos a regresar, porque hay una parte aquí que nos hemos olvidado. Dice, con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida de la buena doctrina que se te ha encomendado. Cada hombre y mujer que no ha caminado en el poder del Espíritu Santo quiere quitarte a ti, o quiere desalentarte, o quiere engañarte, o quiere quitarte ese enfoque del Señor. ¿Por qué? Porque la vida del Señor es linda, hermosa. Entonces estamos hablando de vida en estos momentos. Saben, yo tengo un gran nieto. Quiero mucho a mi nieto, pero todo lo que quiere hacer es jugar. Todo el día en la escuela juega. Viene a la casa y quiere jugar. Dice, papá, ¿puedo ir afuera a jugar? Le digo, no, tienes tareas por hacer. Pero él dice, yo quiero jugar. Dice, yo no quiero crecer, yo quiero jugar. Él solamente quiere estar con sus juguetes. Puede que muchos de aquí seamos igual, así. Muchas personas no quieren crecer. Muchas personas aquí solamente quieren vivir esa vida, ¿verdad? Sin preocupación. Pero esa vida ya se acabó. Tienes que ir a trabajar. Tienes responsabilidades. Nadie te dijo que tuvieras hijos cuando tenías 15. Ahora tienes que cuidar de ellos, ¿verdad? Has dado tu vida. La vida es más que solamente diversión. Se trata de qué
de cuidar de qué hay enfrente de nosotros. Y sabes, muchas veces no puedes hacerlo por ti mismo. Entonces, nosotros tenemos que cuidar esta verdad, porque Él vive en nosotros. Mira a tu vecino. Mira a tu otro vecino. Ahora puede que no sea tu esposo o tu esposa, ¿verdad? Pero si fuera, te puedo garantizar que Dios está en esta persona. Y si piensas lo contrario, hay algo malo en ti. ¿Por qué? Porque Dios habita en todas las personas aquí. Y si y tú puedes pensar que la única forma correcta es la que tú conoces si tú quieres arreglar a las personas y te quisieras arreglar a las personas. Porque muchas de las veces pensamos que nuestra forma es la única forma, pero no. La, la forma del Señor es la mejor. No sé si quieres tener la razón siempre. ¿Por qué? Porque muchas de las veces quieres tú luchar las peleas de otras personas. Sabes que tus peleas son las mejores. Entonces el Señor te ha dado su presencia. ¿Sabes qué significa tener la confianza del Señor? Yo me miro a mí mismo y digo, ¿cómo puedo confiar en algo como yo? Como a mí mismo. ¿Cómo puedo confiar en mí mismo? Yo sabía que algo estaba mal. Yo me miento a mí mismo. O personas que se mienten a sí mismo. Déjame te digo las mentiras que yo me he creído. Yo sé que hay mentiras, pero me las he creído. Nunca conocí a alguien en la cárcel que, que fuera inocente. Porque no fuera inocente, que fuera inocente. Nunca conocí a nadie que fuera culpable en la cárcel. Y ellos creían que con todo su corazón que eran inocentes. Entonces, muchas más allá de nuestro propio carácter, el Señor te ha confiado que tú lo representes, que representes el reino de Dios y te ha pedido que representes la autoridad y poder, mi luz y la habilidad para compartir al mundo que ha sido perdido. ¿Qué es qué es lo más común que dicen las personas de los cristianos que dicen de la iglesia? Dice, yo no quiero estar ahí como ser como los demás. Muchos de nosotros pueden decir, yo no puedo decir nada contra eso. Digo, bueno, no seas hipócrita, cambia las cosas, sé tú la diferencia. Tú tienes el poder de tú cambiar tu círculo social. ¿Por qué? Porque ese poder está en ti. Pero muchas de las veces no lo creemos. Por eso solamente seguimos al nuevo libro que sale a otra persona. Pero tienes que creer cómo sacarlo eso de nosotros mismos. Si tú no crees el poder que está en ti, que el Señor te ha dado, entonces estás perdiendo. Si no has entendido esos nuevos proyectos que el Señor está contigo, entonces, ¿qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Muchas de las veces te vences a ti mismo en tu propio pensamiento porque tienes pensamientos negativos de forma diaria. Esos pensamientos negativos pueden decir que yo estoy gordo. Escuché un gran silencio. Soy estúpido. A nadie le gusto. Todos tienen problemas conmigo. No encajo en ningún lugar. No estoy cómodo. No me siento amado. ¿Cómo no te puedes sentir amado cuando el Señor te ha dicho que Él te ama? Cuando tú sientes la necesidad de amar a una persona, a un hombre o a una mujer, es una necesidad que desplaza algo, porque tu amor o tu valor está ligado a si otra persona te acepta o no. Mi valor viene de porque Jesús me acepta a mí solo como soy. Eso no quiere decir que no aprecio la relación, pero la necesidad de ser validado
Está mal si la buscas de otra persona. Cuando tú no tienes ese autopensamiento para, para crecer, si te olvidas que el Señor está contigo y empiezas a sentirte como una falla, que falles en todo, que no puedes aprender cosas nuevas. Así que solamente te ves como una falla. Thomas Edison decía que tenía 10.000, que él tuvo 10.000 errores antes de que inventara el foco. Imagínense, 10.000 errores hasta que fue exitoso. Entonces, es importante ver ese paso. Entonces vamos a Colosenses 1:27. Dices, cuando comprendes el poder que hay en ti, no vas a dudar de ti jamás. Hay demasiadas personas que piensan de ti, pero tú que estás pensando de ti mismo. Amén. Entonces hay personas que no saben qué pensar. Entonces hay que validar las cosas que hay en sí mismo. Entonces hay que pensar qué Dios tiene para ti mismo. Entonces hay que pensar dónde tiene para ti, qué tiene el Señor para ti, en qué estás pensando tú en estos momentos. Vamos a leer. Dice, a ellos Dios les hizo dar a conocer la gloriosa riqueza que eso designó, encierra para que todas las naciones, y ese designio secreto es Cristo, que está entre ustedes y que es la esperanza de la gloria que han de tener. Voy a leerlo de nuevo. A ellos Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza que ese designio encierra para todas las naciones. Imagínense aquí, Dios les quiso dar a conocer la gloriosa riqueza, su amor, su poder, su riqueza. Todas las naciones, dice, y ese designio secreto, algo que era para Él solamente, que es secreto, ese es Cristo. Entonces su secreto es Cristo. Cristo nos dio a todos, para todos ser libres. Luego, que está entre ustedes y que es la esperanza de la gloria que han de tener. Entonces, cuando tienes a Jesús, cuando lo conoces, estás descubriendo el secreto de Dios. Porque cuando estás con Dios, tú vas a tener éxito. Entonces tienes que tener y entender que el Señor tiene un poder en ti. Entonces muchas personas han tratado esta parte, pero en sus propias fuerzas. Tienes que someterte al Señor, ser consistente en las cosas que haces. ¿Por qué? Porque tienes que tener esa consistencia y entender que la única forma que puede validarte, que te valida es Dios, porque Dios te ama y ni siquiera Dios te juzga. Entonces todos los aspectos de tu vida, y cuando tú estás sometido en esos aspectos de tu vida, pensamiento, solamente vas a pensar que las cosas que te enseñaron, las cosas malas, es lo que eres. Pero cuando vienes al Señor vas a entender que su poder te va a transformar para ser diferente y vas a entender que eres grande. Entonces ese es el misterio. Cristo es el secreto y está con nosotros, con todos, y que todos se den cuenta de que Cristo está entre nosotros, están rodeados de la presencia de Cristo. Entonces, si eso es verdad, ¿por qué te sientes mal? Entonces, si tú te sientes mal, porque antes a lo mejor tenías que buscar a alguien que te vendiera droga, o tenías que ir a buscar a alguien que te vendiera alcohol, y te sentías mal, ¿verdad? Pero ahora que estás en Cristo, que veo que Cristo se está moviendo, tengo que sentirme bien porque tengo que darme cuenta que el Señor se está moviendo en mí y alrededor de mí y todas las cosas que están haciendo. Como ayer, ¿no? Ayer fui a un car show y se me pasó, cayó algo del carro, ¿no? Y una pieza de mi carro estaba bailando, ¿no?
Y cuando la miré, dije, traté de arreglarlo. Pero ¿saben qué pasó? Yo no estaba imaginando lo que estaba pasando, pero pasó. Dije, no creí, no, no pasa nada. Pero cuando empecé a pensar esta noche, a ver, Dios estaba, Dios estaba conmigo en todo tiempo. Porque esta parte que se me estaba cayendo pudiera haber golpeado a otro carro o destruido parte de mi carro. Entonces, el Señor estaba conmigo, entonces hice la diferencia. Entonces dije, wow, gracias Señor. ¿Por qué tengo pensamientos negativos cuando el Señor me trajo bendición? Entonces, cuando tienes revelación de que el Señor te está haciendo cosas nuevas, tienes lo que tú creías que estaba perdido, pues es tu ganancia. Porque cuando tú estás en una situación como esta, las personas te están viendo. Dice, a ver cómo esta persona va a manejar esta situación. Va, va a tener un problema. Y muchas personas creen que está mal, pero Dios está más allá de las circunstancias. Entonces, ¿por qué estoy sintiéndome mal? ¿O por qué estás pensando mal de las circunstancias que están sucediendo si Dios está contigo? ¿Sabes que el Señor, sabe, antes de que sucediera esta parte con el carro, yo no sabía? Si hubiera sabido que esta parte se iba a caer, lo hubiera arreglado. Pero el diablo a veces te susurra y te empiezas a hacer preguntas de qué hubiera pasado, qué hubiera hecho. Pero digo, wow, Señor, yo voy a proclamar tu amor y tu protección, porque tú me protegiste a pesar de las circunstancias que estaban sucediendo ayer. Y gracias a Dios no hubo ningún accidente. Así que es importante que tú veas cómo el Señor te bendice. Entonces, ¿cuántas cosas se han destruido en el camino solamente porque no crees que a veces el Señor hace la diferencia en tu vida? Entonces, hay poder alrededor de nosotros. Tiene la habilidad de hacer la diferencia alrededor de nosotros. Entonces, si puedes entender que Dios no puede destruirte nada, entonces vas a ser libre. Como creyente, tienes que hablar positivamente y con un propósito. ¿Tus conversaciones tienen algún propósito? ¿O solamente estás hablando de cualquier cosa que te viene a la mente? Muchos de nosotros no deberíamos estar haciendo eso. Entonces, personas tienen que estar realmente creyendo como tiene que ser. Tenemos que creer nuestras palabras, de que nuestras palabras sean de bendición y no maldición. No hables en contra de las personas o no hables con nadie, no en contra de nadie. ¿Por qué? Porque pueden destruir a las personas. De nuevo, tienes que entender que el Señor está contigo. Entonces tienes que saber qué es lo que estás haciendo, qué estás hablando, qué estás diciendo y cómo eso puede afectar nuestro caminar como cristiano. Y no nos damos de cuenta que nosotros estamos construyendo una casa espiritual, pero no sabemos en qué terreno la estamos construyendo. Es en cómo es tu base. Entonces es importante esta parte. Entonces recuerda que ninguna palabra mala o nada malo que estés hablando salga de tu boca. Cuando tú te quejas alguien, de un hermano de aquí, de la cristiano, de tu persona, de tu pareja, de tu trabajo o de las bendiciones que el Señor te ha dado, estás hablando maldiciones sobre esas cosas. Y eso te hace pensar mal. Pero muchas de las veces lo hacemos en forma regular. Y esto es algo que te debería dar vergüenza. Porque no nos mantenemos en un cambio constante con unos con otros. Así que, ¿cuál es la declaración que estás teniendo? Entonces, como hombre, tienes que darte cuenta que tú mismo tienes que darte cuenta cuáles son las guerras que tienes mentalmente.
Entonces, aún así, tienes que darte cuenta que las historias de guerra que tenemos, muchas de las veces tú puedes decir que ganaste, pero a veces son mentiras, ¿verdad? Y te pueden decir, ¿qué sé qué estás hablando? ¿Cómo hablas? La conversación que estás teniendo, ¿realmente es una conversación santa? Si solamente te sigues quejando con tu trabajo, quejando de tu trabajo, imagínate estarte quejando de tu trabajo cuando Dios te la dio, cuando Dios te abre esa puerta, que donde ningún hombre puede cerrar, porque el Señor abre esa puerta. Y cuando te das cuenta que esa puerta te la abre el Señor, y es la forma que hizo el Señor, ¿para qué? Para promoverte un cambio a ti. Pero en vez de proclamar ese cambio que debe de ser, vives en tu forma de carácter en negativo, en vez de ser o tener un pensamiento diferente. Entonces tenemos responsabilidades asombrosas, pero muchas de las veces el mundo que se está muriendo o la iglesia que se está muriendo nos está succionando en estos mismos pensamientos de mediocridad. Así que date cuenta que el Espíritu Santo, de que Jesús está aquí y hace la diferencia. Entonces, como hablas y con quien hablas, hace que crezca tu nivel de desorden. Entonces, muchas personas no se creen que son desordenados, otras personas fluyen en lo desordenado. Entonces, muchas personas toleramos eso y no entendemos esas relaciones, ¿verdad? Entonces, si tú entiendes las revelaciones que el Señor tiene para ti, entonces tú vas a hacer la diferencia. Entonces, cuando tú ves los problemas que hay, tienes que entender cómo el Señor hace la diferencia en ti. Entonces, tienes que darte cuenta cómo el Señor te bendice. Entonces, tienes que empezar a cambiar los pensamientos que tienes. Entonces, Dios no está buscando perfeccionistas en ti. No está buscando que seas perfeccionado. Simplemente está buscando por alguien que quiera obedecer en porque quiere obedecerlo. Sin importar lo que creas o pienses, porque quieres creer en el Señor. Puedes aceptar ese hecho de que puedes obedecer al Señor, que puedes obedecer al llamado del Señor en ti, a menos que tengas una revelación real. Es difícil, ¿verdad? Porque es fácil caer y hacer las cosas que hacías o no hacías. Entonces, muchas de las veces no crees que el Señor puede hacer las cosas por ti. Entonces, cuando estás en estos momentos, muchas de las veces no entiendes o crees que el Señor puede hacer las cosas por ti. Entonces, vamos a Isaías 1:19. Vamos a leer. Dice que si aceptan ser obedientes, ¿cuántos de aquí aceptan tener una buena vida? Entonces, aceptaría ser obediente, ¿verdad? Si tú sientes de que tu vida está creciendo o brincando, buscaría ser obediente. Porque estas calificaciones, ¿crees que sean las bendiciones de Dios? Si eres obediente o no. Pero ¿cuántos creyentes aquí tienen dos caras? Una que solamente usan los domingos y hay otra que usan toda la semana. Sé el creyente que proyecta y protege lo que dice y lo que habla cuando habla y que arregla su desorden y que aprende a ser confidente en lo que hace. Ni que tienes que convencerte que el Espíritu del Señor está contigo y que nada te puede hacer caer. Y me odio decir esto, pero una de las grandes formas que representamos mal a Cristo como creyentes es en funerales. Amén. Tienes un creyente un amigo, alguien que falleció y no creemos lo que el Señor hace en nosotros. ¿Por qué? Porque en esta circunstancia nos caímos en pedazos. Entonces, cuando tú crees en el Señor, no vas a caerte y solamente te sientes como en culpa.
porque no los trataste como deberías haber dicho o pensado hacer y perdiste esa oportunidad y pues ya no lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces, si tú sabías y tú crees lo que la palabra dice, tú sabes que sin más allá de una duda, dice que el Señor les va a dar ¿qué? Una vida eterna y tú nunca vas a morir y solamente vas a tener una transición. Nunca vas a morir, vas a vivir para siempre, para toda la vida. Cuando, cuando digo eso es, wow, yo quiero tener eso. Entonces tienes que entender esa parte, ¿no? Cuando vives en el Señor es la forma de vivir. Entonces, hace el cambio para mí. Entonces, si solamente lo que tengo que hacer es obedecerlo, tomo si voy a vivir para siempre. Pero la vida se cae en pedazos, pero se empiezas a cuestionar a Dios. Entonces, cuando tú entiendes que el Señor hace la diferencia, tienes que entender eso. Pero muchas veces creemos que no valemos la pena. Entonces tienes que entender que el Señor está conmigo, está contigo en todo momento. Entonces todo aquello que a lo mejor no entendiste aquí, vas a poder seguirlo aprendiendo en la eternidad con Dios. Así que lo único que el Señor te pide que es obediencia, que creas en Él. Y cuando tú crees en Él, claro que tu vida cambia, claro que las cosas que dices cambian, cómo actúas cambia, cómo hablas cambia, todo cambia. Pero muchas de las veces nos caemos en pedazos. Dice que en Jesús murió por nosotros. Y hay personas que se caen en pedazos porque no creen en la palabra del Señor. Y es ahí donde das cuenta que algo hace falta. Entonces, la separación de este mundo con la eternidad es temporal. ¿Tú crees en el Señor para mantener su paz? Entonces, cuando tú predicas la palabra del Señor, a mí me pasó que mi mamá falleció y a los 20 minutos yo estaba predicando la palabra. ¿Por qué? Porque yo tenía una misión. Y dije, wow, yo sé que falleció, es doloroso, pero yo creo en Dios, que Él hace la diferencia. Yo tengo que hacer diferente. Entonces, ¿qué pasa con tu vida cuando tú obedeces a Dios? Muchas personas a lo mejor no puedes entender las circunstancias que estás haciendo, pero no puedo dudar en Dios porque Él ha sido fiel durante todos estos años. Y dice, nunca te voy a dejar. Entonces yo solamente le digo, Señor, dame las fuerzas para mantenerme firme. Te quita estas circunstancias y donde yo pueda tener esa paz para el Señor, para encontrar al Señor en medio de cuando a veces no hay paz. Entonces tienes que darte cuenta cómo el Señor está contigo. Entonces tienes que creer que el Señor está contigo. ¿Por qué? Porque el Señor te ha dado su amor y su paciencia. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos tenido algún problema para aceptar, o sea, algún regalo? No les gusta. Que le dices, hey, yo quiero darte eso. Y alguien dice, ¿por qué me lo quieres dar? ¿Cuáles son las razones que me lo quieres dar? Y empiezas a cuestionar. Le digo, Señor. Y luego no eres ni siquiera humilde. Y dice, no, yo no ocupo eso, muchas gracias. Y no puedes ser humilde para recibir las cosas. Muchos de nosotros tenemos el problema de aceptar de Dios porque no sabemos cómo recibir nada. Entonces, ¿por qué Dios me va a dar esto? Y puedes cuestionar a Dios. O puedes decir, si a mí todos me han rechazado, ¿por qué el Señor me quiere dar algo? Si yo siempre he sido la oveja negra y no encajo en ningún lugar, yo sé que nadie me quiere. Entonces, ¿por qué Dios me quiere a mí? Mi mamá me puso eso a mí en la cabeza, que a nadie me quería. Y solamente sabía que el Señor me había llamado y decía, no sé, pero voy a entenderlo, voy a encontrarlo. Y muchos de nosotros
podemos tener estos pensamientos, porque hemos dado la oportunidad a muchas personas que tome ese control en nosotros. Es por eso que nosotros le damos mucho valor a las cosas que hacemos. Es por eso que le damos mucho valor a las cosas que podemos hacer con nuestras manos. Y dicen, ¿sabes? Yo hice eso. Y siempre están, yo hice eso, yo hice aquello. Y solamente se glorifican de las cosas que hacen. Dicen, yo hice aquello, yo construí aquello. Nunca han visto las cosas que han hecho. Y pueden decir que esa es toda su identidad. Amén. Pero cuando tú tienes la identidad en el Señor, no importa las cosas que puedas hacer o no. Tú puedes aceptar sus gracias. Y puedes decir, Señor, pues ¿quién soy yo? Y podemos llamarlo como un espíritu humilde. Cuando el Señor te llamó, dices, yo te voy a llamar de regreso. Y el Señor te va a hacer la diferencia. Entonces, cuando el Señor te ama, como el Señor te ama, el Señor siempre va a estar contigo. El que pone resistencia somos nosotros. Entonces tienes que entender que el Señor está contigo y tienes que entender que el Señor quiere vivir contigo. Entonces Dios no está preocupado de tus calificaciones, de qué sabes o qué no sabes. Cuando Dios te llama, o me llamó a mí a ser pastor, no dijo, a ver, ¿a qué escuela teológica fuiste, Michael? ¿Qué tan bien hablas tú el inglés? Y espérate, no, ¿qué tan bien hablas? Y punto, hablas bien. ¿Cómo tratas a las personas? ¿Tú, ¿Tú piensas en las personas? Amén. No hizo eso. No hizo eso. ¿Por qué? Porque si hubiera hecho eso, yo fallara todo. Así que su gracia estaba en mí. Y yo solamente dije, Señor, aquí estoy. Y Él me calificó ahí a mi llamado. Yo no calificaba en base a los estándares del hombre. Tú no calificas en los estándares del hombre, pero Dios te va a calificar para que puedas hacerlo. Pero tienes que creerlo. Y que aquí está lo que pasa. Cuando tú crees, cada pensamiento religioso quiere noquearte, pero el Señor te va a levantar. ¿Por qué? Porque el Señor va a estar contigo. Así que no te das cuenta de cómo el Señor está contigo. Entonces, a mí me dijeron apodos mucho tiempo. Y ese apodo en el que me decían, ese apodo, viví con apodo, ¿no? Entonces el apodo que las personas me tenían, viví muchísimos años con ese apodo. Hasta que llegué al Señor dije, wow, yo no soy esa persona. Yo no soy quien dicen que ellas. Yo no me catalogo con ellos. Mi nombre es Michael. Entonces, ese es como el Señor me está llamando. Entonces el enemigo trata de invalidarte, de darte otro nombre. Pero recuerden, el Señor está contigo. Así que no des cavidad a esos estándares humanos. Busca el amor del Señor. ¿Por qué? Porque los estándares humanos, muchas de las veces van a decirte cuántas personas van a tu iglesia, tan grande está tu iglesia, qué tanto sabes de la iglesia. Te empiezan a cuestionar cosas de Dios. Cuando lo que realmente importa es la relación que tú tienes con Dios. Es todo lo que importa. ¿Por qué? Porque el humano solamente trata de comparar las cosas. Entonces tienes que entender que esta parte, cómo el Señor hace la diferencia. Imagínate cómo el Señor te bendice. Imagínate, los apóstoles no andaban con ropa fina, no andaban diciendo yo tengo esto, en aquello dinero, o tengo aquello. Imagínense, yo en estos momentos, yo recuerdo que hace muchos años
Yo tenía esa mentalidad de querer encajar y quería usar trajes. ¿Para qué? Para poder encajar. Porque yo tuve esa mentalidad también. Entonces puedo decirles. Entonces, imagínate, buscaba a lo mejor utilizar algún tipo de traje, pero realmente no necesitamos. ¿Por qué? Porque con quien que vamos a encajar es con Dios. ¿Cómo? Aceptándolo. Entonces lo más significante es creer en el Señor y saber que podemos levantar nosotros. Entonces el Señor te ha dado palabra para que tú puedas levantar a otros hombres. Entonces, otros hombres y mujeres diciéndole, tú estás bien, levántate, el Señor te ama. Entonces, si alguien solamente te intimida o quiere empujarte hacia abajo, entonces aléjate de esa persona. Tú tienes que estar con alguien que te ayude a estar levantando. Una vez mi pastor social y yo alguna vez fuimos a una junta y había otro pastor que decía, wow, yo no, yo no, uh, bueno, encajaba en esa reunión, ¿verdad? Porque yo me vestía diferente. Y una persona se me quedaba viendo bien feo. Y decía, wow, yo me siento incómodo. Le dije a mi pastor, le digo, oye, esta persona, me está viendo como creo que está viendo. Le digo, sí, no te preocupes, esta persona así mira a todos, piensa que él es mejor. Así que, entonces yo tuve que hacer ese cambio en mí mismo. Y dije, wow, las personas van a tomar o pensar las cosas. Entonces tuve que aprender a luchar de regreso. ¿Cómo? Con una sonrisa, no con miradas intimidantes, no con siendo agresivo, no. Mirar de regreso, ¿con qué? Con una sonrisa en la boca, no de intimidación, sino en la alegría de que el Señor está conmigo y que el Señor me hace a mí mismo. Entonces, las personas van a tratar de hacerte intimidadas, que te intimides, pero no, el Señor va a estar contigo en todo momento, porque el Señor está contigo. Y muchos de los creyentes quieren hacerte sentir mal. Ellos no te llamaron, Dios te llamó. Tú no tienes que estar de acuerdo con ellos. Entonces tenemos que entender que el regalo que te ha dado Dios a ti libremente, el Espíritu que te puso en ti de forma gratuita, entonces el Señor te lo dio a ti gratis. Por ahí donde sea que vayas, vas a tener ese Espíritu en el Señor. Vamos a Romanos 3:21. Dice, pero ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos. Y entonces, y esto lo confirma la misma ley y los profetas. Pero vamos a leer aquí, dice, la ley, pero ahora sin la ley, Dios ha mostrado de la manera que nos hace justos. Entonces, Dios te mostró, a ti ya te mostró. Entonces te mostró su amor, te mostró su ley, te mostró cómo te ama, te mostró cómo amar. Entonces tienes que hacer ese diferente. Entonces luego dice que por medio de la fe en Jesucristo Dios hace justos a todos los que creen, pues no hay diferencias. No hay diferencias. Entonces si tú crees, no hay diferencias. Entonces si tú dudas, entonces tienes que arrepentirte y empezar a creer. Y eso es para todos los que crean. No hay distinción. El Señor te ama. Entonces el Señor no importa quién seas. Si crees, tú sigues ese lugar en el Señor. Nunca dudes en la habilidad del Señor. Pues el Señor puede estar haciendo algo que puede que no entiendas. El Señor está haciendo algo que a lo mejor tú no entiendes. Pero tú tienes que creer en las bendiciones del Señor. Que el Señor está contigo. Y que tienes que seguir adelante. Un paso adelante del otro. Vamos a a 2 Corintios. ¿Sabes que tú eres justo? No que seas, que te creas justo, no, que seas justo en base a los ojos de Dios. Y nunca vas a creer que eres justo hasta que crees que el Espíritu del Señor está en ti, te está guiando. Entonces muchas personas se creen justas porque pueden hacer cosas, cantar, bailar,
leer la palabra, orar, dan dinero, evangelizan y hacen muchas cosas, ¿no? Así se sienten, wow, se sienten perfectos, ¿no? Y está bien. Pero hay personas que son justas en base a los ojos de Dios. Entonces, el ser justo es en base a si crees o no crees, por nuestra vida, por nuestra salud. Dice, Dios me salvó a mí y me llenó a mí de bendición para no ir a, al infierno. Entonces, cuando tú te sometes al Señor, es lo único que importa, ¿no? Que el Señor te cuide, te ame. ¿Para qué? Para que estés con Él y no vayas al infierno. Sin importar lo que estás pasando, el Señor te bendice, el Señor te cuida. No porque hiciste esto o aquello, sino porque el Señor tuvo misericordia. El Señor le dijo a las personas que el Señor trae bendición a las personas. Y saben, dice, no hay más guerra. Dice, no tengo más. Entonces, cuando escuchas las cosas religiosas, muchas de las veces en vez de levantarte te sientes más decaído. Así que tienes que obedecer al Señor. Él te pide que pidas al Señor que le obedezcas por tu bien, no para que estés sometido. Entonces, no corras de Dios. Muchas personas me han dicho, otra vez me dijeron, pastor, está bien si fumo, está bien si veo esta película. Entonces yo tengo el espíritu que me guía, entonces no tengo que preguntarle a alguien que me diga las cosas. ¿Por qué? Porque hay personas, películas, quiero verlas, pero ¿qué puedo decirles? En mi caso hay películas que yo quiero ver y no puedo verlas. ¿Por qué? Porque a mí el espíritu me redarguye no verlas, pero cada persona es distinta. Así que, ¿qué te está redarguyendo el espíritu para que hagas o no hagas? Entonces aquí vamos a decir algo. Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Entonces nosotros muchas de las veces somos conscientes en cómo el Señor nos ve. ¿Por qué? Porque cuando fuiste, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que fuiste salvado viernes en la noche y ese mismo viernes en la noche estabas compartiendo al Señor. Pero imagínate, muchas de las veces, vamos a dar un ejemplo, que fuiste sano y salvo el domingo y el miércoles vienes en traje, pero estás incómodo en el traje. ¿Por qué? Porque quieres hacer algo diferente, ¿verdad? Quieres encajar en algo, en un estándar humano. Pero el Señor no te está pidiendo eso. El Señor te está pidiendo que cambies tu corazón, lo interno, no lo exterior, no que lo vistas. Entonces, lo importante es cuando recibes al Señor, cuando buscas al Señor, es vivir en el Señor. Y eso es algo interno. Entonces, tú eres un ejemplo en la forma que vives, que haces, que actúas, que miras. Esa es la diferencia. ¿Cómo estás hablando? ¿Cuáles son tus pensamientos? Entonces, cuando tú estás compartiendo la palabra, estás compartiendo esperanza, cuando hay personas que se están quejando y te juntas con ellos, a ellos te juntas para seguir quejándote o te juntas para traer un cambio. Entonces, no importa el lugar donde estés, cuando el Señor te manda que hagas la diferencia, tú haces la diferencia. Es por eso que el Señor busca tu interior, no tu exterior, tu interior para lugares donde tú vayas pueda hacer esa luz que hace falta. Y ese sea Dios haciendo la diferencia. Entonces, si Dios puede abrir la boca de un animal
En este caso, imagínense abrir la boca de un burrito y el burrito le dice, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Y Balaam dijo, wow, ¿imaginas? Se quedó sorprendido si el Señor puede hacer eso. ¿Qué más no puede hacer? Vamos a 1 Corintios 15:10. Vamos a leer. Dice, pero soy lo que soy, porque Dios fue bueno conmigo y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Entonces todo lo que somos gracias a Dios. Porque soy lo que soy, Dios fue bueno conmigo y su bondad para conmigo no ha resultado en vano. Una persona dice, una vez que fue exitoso en la iglesia, empezó a decir cómo tener iglesias exitosas, cómo tener matrimonios cristianos exitosos, cómo ser exitoso. Y esta persona fue millonaria por hacer eso. ¿Por qué? Y la Biblia nos puede decir, la persona puede ser ese beneficio donde hay engaño a las personas. Puede traer confusión. Y generan pero recuerden, cuando tú tienes alguna bendición y le das la gracia al Señor, es cuando hace la diferencia. Cuando tú te idolatras a ti mismo porque tú resolviste algo y dijiste que era porque tú lo hacías, es ahí cuando pierdes los pies del piso. Entonces tienes que entender que es gracias a Dios que hacemos la diferencia, que es gracias a Dios que podemos hacer las cosas, no porque nos da en nosotros fuerzas o nuestro conocimiento, sino en las bendiciones del Señor. Gracias al Señor soy como soy y tú eres como tú eres gracias a Dios. No eres quien dice ser o piensa ser. Eres quien Dios dice que eres. Entiende, Señor te ama y Él sabe que eres perfecto. Eres perfecto a sus ojos. Entonces si alguien que te dice que no eres perfecto, muchas de las veces es que quiere confundir. Y me niego a creer esas mentiras. Entonces tenemos que vivir creyendo en el Señor, que el Señor es el que nos levantó, que el Señor es quien nos hizo la diferencia. Escuchen, déjame ayudarte. Tú no puedes hacer nada para pararlo. Puedes luchar con Dios, puedes estar peleando con Dios, puedes correr, pero no puedes parar lo que Dios quiere hacer contigo. Te lo voy a decir en estos momentos, que te tienes que someter al Señor. El hombre se tiene que someter a Dios. He estado cansado de cristianos que solamente quieren pelear. He estado cansado de la hipocresía. Entonces corre. Y en esto el Señor no va a parar el llamado que tiene para ti, porque el Señor tiene algo para ti. Entonces deja de estar corriendo hoy y empieza a someterte al Señor. Y sométete al Señor y dices, yo no puedo vencer esta batalla. Yo me someto a ti al Señor y yo me someto al Señor. Yo estoy con el Señor, yo busco al Señor para que me transforme y con base a mi transformación pueda compartir al Señor sobre el Dios viviente. Porque si tú no lo haces, déjame compartir esto contigo. Hay muchas personas o musulmanes radicales que pueden decir que Alá es poderoso, pero saben que Dios es Cristo, Jesús es el Dios poderoso. Entonces, ¿por qué crees que los americanos solamente tienen un niño? A veces ninguno o dos, pero los musulmanes tienen 5, 6 o 7. Porque en muchas ciudades tienen ciudades
que musulmanes que están tomando terreno. ¿Por qué? Porque están creyendo en Alá. Entonces, tú crees o no crees en el Señor. Entonces, tú tienes que creer en el Señor. Y yo sé que es una realidad el que el Señor quiere que nos levantemos para luchar. Romanos 11:29. Vamos a leer este versículo porque es importante que veamos y entendamos el regalo que Dios tiene hacia nosotros. El Espíritu de Dios, su Espíritu viviendo en ti es un regalo. ¿Lo estás usando? ¿Lo estás viviendo? No como lo que nosotros queremos, sino lo que el Señor tiene para nosotros. Muchos de nosotros no creemos esa parte. No creemos que el Señor nos puede dar regalos. Entonces, para creer esa parte, ¿qué puedes hacer? Y el Señor te va a mostrar cómo te ama. Entonces, el Señor quiere que tú seas libre y que puedas recibir esos regalos que el Señor tiene para ti. ¿Sabes recibir o no sabes recibir? Dios no puede hacer esa parte. Muchas de las veces no lo recibes porque no sabes cómo recibir. ¿Ok? Entonces, muchas de las cosas que recibes o te regalaron, muchas de las veces te las regalas, ¿no? Porque no las puedes ni siquiera recibir. Vamos a Romanos 11:29. Dice, pues lo que Dios da, no lo quita, ni retira tampoco su llamamiento. Entonces, Él te lo va a quitar porque pasó algo que la regaste o hiciste algo que no deberías de haber hecho. No. Lo que el Señor te da, no te lo quita. Sin importar lo que digas, piensas, quieres, el Señor no lo va a quitar. ¿Por qué? Porque el Señor ya te lo dio. Y esto es la cita que yo tengo contigo y no la voy a quitar. Escucha, ¿cuántos de nosotros han recibido ese regalo y que se han sentido? Entonces el Señor nunca te quita nada que te ha dado. Entonces tú eres responsable de eso que te he dado. ¿Qué vas a hacer con ese regalo? ¿Vas a cultivarlo? Porque no lo va a quitar. Estás con Él. Amén. Estás atorado con ese regalo. Estás atorado hasta que te des cuenta cuán preciado es el regalo que te ha dado. Porque tenemos muchas personas hoy que viven con un regalo que no aprecian. Cuando mi pastor me llamó a pastorear, yo no quería hacerlo. Decía, no. Yo traté y no funcionó. Dice, no te preocupes. Esto es lo que el Señor te ha llamado a hacer. Tú tienes que hacer esto. Dice, no. No va a funcionar. Entonces fui afuera. Y no estaba predicando, solamente estaba hablando. Las personas ni siquiera me escuchaban. Pero algo pasó. Me hice obediente de la noche a la mañana. Y me acerqué al Señor. Y regresaba. Y había una transformación de la noche a la mañana en mí. Deja que haya una transformación en ti. De cómo sirves al Señor después de esos momentos. Espero que hayas aprendido algo. Dale al Señor toda la honra y toda la gloria. Amén. Pasen una excelente semana. Muchas bendiciones. Amén.